de difusión, no da noticias de preocupación. Por eso hoy te quiero expresar el motivo de mi canción. En nuestro diario vivir recibimos diversidad de noticias, pero hoy Jesucristo te está invitando a que recibas su palabra en Radio Las Noticias de la Biblia, que nace del corazón del Dios que nos da la vida. Daniel 4:2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Radio Las Noticias de la Biblia. ¡Comenzamos! Dios les bendiga en este hermoso día, hermanos y amigos. Les está saludando su hermano y su amigo, el pastor y evangelista Francisco Chabelas, invitándoles para que se queden con nosotros unos minutos. Saludos y bendiciones a la sierva de Dios, nuestra hermana Inés Villegas, a sus hijos, también a su hermana, la hermana Yuyi, a su cuñado, el hermano Miguel Peralta, a su hijo Gama, a la esposa de Gama, a todos los que nos siguen en esa área de Benito Juárez, que pertenece al municipio de Cosamaloapan, Veracruz, y también Dios bendiga al hermano Bildad Díaz Feliciano, allá en Rayalicona, Temazcal, Oaxaca. Dios bendiga a sus papás, al pastor y evangelista Roberto Díaz Ordaz, y el Templo Jerusalén en Rayalicona, en Temazcal, Oaxaca. También Dios bendiga a mi hermana Janet Chabelas, a su esposo, a sus hijos. Dios bendiga a todos los que nos siguen en estas transmisiones. Bendiciones también, bendito es el nombre del Señor. Para todos los que nos están siguiendo en diferentes partes del mundo, en otras naciones, fuera de este país de México, bendito es el nombre del Señor. Y la Biblia dice en Marcos 16:15, dice de esta manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda persona que hemos venido a Jesús y lo hemos aceptado en nuestros corazones como Salvador y Señor de nuestra vida, seamos miembros de una iglesia evangélica, seamos un evangelista, un misionero, un salmista, un pastor, un apóstol o un profeta, tenemos que hablarle a la gente de este poderoso evangelio que puede cambiar las vidas, los corazones de las personas. Y así como los ministerios nos desarrollamos de diferentes formas o maneras sirviéndole a Dios, como pastor, si alguien se cruza en mi camino, tengo que hablarle de esta poderosa palabra. Y esta palabra se la voy a compartir al que no tiene ningún tipo de adicciones, ningún tipo de vicios, como también se la tengo que compartir a la persona que tiene adicciones o que tiene algún vicio, a personas que no son indigentes y a personas indigentes, a personas que no tienen problemas y personas que sí tienen problemas, personas que viven en su casa o personas que están alcoholizadas y drogadas, acostados en la banca de un parque, durmiendo en pedazos de cartones o de plástico. Tenemos que darle a conocer de este evangelio a toda persona, porque dice la Biblia allá en Romanos capítulo 2 versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. A todos tenemos que hablarles que hay un Cristo milagroso, poderoso, que puede libertar del pecado nuestras almas. Y este evangelio es para todos, es para la persona que trabaja en una industria, quien trabaja en una empresa, quien trabaja en el jornal, quien es agricultor, quien trabaja de jornalero,
Toda persona necesita que se le hable de esta poderosa palabra que puede transformarnos y que puede cambiar nuestras vidas. El Evangelio es para todos, es también para aquella persona que es una autoridad, un gobernante, para el que no es autoridad, es para todos. El Evangelio es poder de Dios que nos puede liberar. Claro, si cada persona en lo individual decidimos en venir a los pies de Jesús y tener un encuentro para que Él nos cambie. ¿Cómo se ha de convertir la gente a Jesús si no hay quien se atreva a predicarles? Tenemos que esforzarnos en adorar a Dios, amados hermanos, amados pastores, amados consiervos y profetas de Dios. Los profetas de Dios también deben de evangelizar en las calles. Los evangelistas que predican en grandes estadios también deben de usar un espacio, si alguien se cruza en su camino, de hablarles de la palabra a su semejante. Hay un hermano, un siervo de Dios, que Dios lo utiliza mucho. Me refiero a Josué Irión. Él, cuando va viajando en avión de una nación a otra, él evangeliza a su compañero de asiento. Donde él anda, él evangeliza. Así como él predica en grandes lugares, también le habla a una persona que va a su lado viajando en un avión, o quien se cruza en su camino. Entonces, los que predican en grandes estadios, en medianos o pequeños estadios, todo evangelista tenemos que hablarle a la gente que se cruce en nuestro camino. A nuestra propia familia tenemos que invitarla a que venga Jesús. A nuestros vecinos, a la gente que nos conoce, a nuestras amistades, a nuestros conocidos, hablarles de este poderoso evangelio. Porque puede darse algún caso que algún hermano le dé pena, le dé vergüenza decirle a otro prójimo que Dios le ama y que puede cambiarle. No tenemos que ser cristianos de escondidas o cristianos de la secreta, que ni el vecindario sabe que somos aleluyas. Tenemos que pregonar este evangelio donde quiera que estemos y darlo a conocer, porque no sabemos si alguna persona que necesita una palabra de ánimo, de aliento, está sufriendo por alguna situación que está pasando y se siente acorralada esa persona y quizás ha estado pensando de una manera negativa, ya ha llegado a decir: yo creo que mejor me voy a quitar la vida. Cuando quitarse la vida no es la solución para resolver los problemas. Y me expreso de esta manera porque en mi caso yo intenté de quitarme la vida 2 veces, pero aquí estoy, porque Dios es real, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Por un problema, a veces la persona se desespera, se angustia, se deprime y se aflige y como que no encontrara la salida. Pero precisamente el evangelio es el poder de Dios que te ayuda a enfrentar la necesidad, a enfrentar la enfermedad, a enfrentar la escasez, a enfrentar los problemas. Cual sea el problema, lo vas a enfrentar sin hacerte hacia la orilla y pensar y decir: creo que mejor me quito la vida. Esa no es una solución. Si alguien que me ve ha estado pensando negativamente por los problemas que estás pasando y has llegado a decir: yo creo que mejor me quito la vida, yo te comparto, no lo hagas. Dios tiene una solución para eso que tú estás pasando. Él tiene un plan de bendición para ti. Él te quiere bendecir, te quiere ayudar. Yo pensé 2 veces en el pasado cortarme la existencia. Eso no es correcto. Eso es ser un cobarde. Cuando alguien se quita la vida, actúa cobardemente, escapando por la puerta falsa. Cuando alguien
se quita la vida, ahora sí que no hay perdón, se va su alma al infierno, porque es un engaño del enemigo. Cuando a alguien le llegan pensamientos de quitarse la vida y piensa que así va a resolver la situación, eso no es así. La solución está en Jesucristo, quien puede ayudarnos a que enfrentemos los problemas, a que enfrentemos las situaciones. Por muy complicada que sea la situación, en Dios hay una salida, en Dios hay una respuesta. Por eso, amados hermanos y amados pastores, amados evangelistas, amados misioneros, maestros de la Biblia, apóstoles, profetas de Dios, tenemos que hablarle a toda persona de Jesús. El que alguien sea un apóstol no quiere decir que no va a abordar a quien se le cruce en su camino. Tiene que hablarle de esta palabra, porque déjeme decirle que toda esa gente o todos esos hermanos en Cristo que a mí me hablaron en diferente tiempo, en diferentes años de la palabra, ellos me hablaron con fe. Ellos no me hablaron dudando o titubeando. ¿Qué va a hacer que este marihuano se va a convertir? ¿Qué va a hacer que este drogadicto, que este alcohólico, que este mujeriego, este adúltero se va a convertir? Ellos no pensaron negativamente. Ellos me hablaron de Jesús creyéndole a Dios que Dios iba a obrar en mi vida. Y Dios obró en mi vida, porque Dios no llega antes, Él no llega después, Él llega en el momento que es el más preciso, que es el más indicado, en el momento que necesitas ser rescatado, ser rescatada y ser liberado, ser transformado, transformada por el poder de Dios. Mucha gente me habló, muchos hermanos en Cristo me hablaron de Jesús, y este es el resultado de ese evangelismo. Ahora estoy sirviendo al Señor y voy a cumplir, si Dios me sigue prestando la vida, 27 años de llevar este poderoso evangelio de varias formas o maneras, y no me importa, no me interesa la cantidad de gente que sea donde Dios me ha llevado a predicar. Para mí es lo mismo, poca gente o mucha gente. No importa ni interesa la cantidad de personas. Tenemos que hablarles a todos, aun si fueran dos. Hay un pastor que ya tiene sus años que partió con el Señor. Él empezó predicándole a uno y suena sorprendente. 3 años le predicó a una persona y de ahí empezó a llegar la gente, y cuando él parte con el Señor dejó una iglesia establecida, dejó varias misiones para la gloria del Señor. Entonces no importa la cantidad de gente que sea, en estos 27 años que he estado sirviendo a Dios, he ido a diferentes lugares, Él me ha llevado, he predicado a muchos, a pocos. Y una ocasión, cuando predicaba en los autobuses, me dijo un conductor, un chofer: es que nada más traigo poca gente, somos nada más como 5 conmigo, y no te va a convenir predicarle a esta gente. Yo le dije: la cantidad de gente no importa, yo a Dios le sirvo por gratitud, por amor, por lo que Él hizo en mí. Y me dice el chofer: lo que pasa que los que cantan canciones, si ven que el autobús viene con poquita gente, no se suben a cantar. Ellos se suben cuando ven que el autobús viene a la mitad de gente, o semilleno o lleno. Y yo le dije: en el caso de ellos es diferente. Ellos cantan sus canciones seculares y ellos tienen otra forma de desarrollarse, pero en mi caso yo les sirvo a Dios. Si es de predicarte a ti y a los poquitos que vienen, a estos les voy a predicar.
La cantidad de personas para ministrar no importa. Dios es un Dios de milagros y es un Dios grande, un Dios poderoso, es un Dios real, es un Dios que liberta, es un Dios que nos cambia, es un Dios que nos transforma, es un Dios que nos hace libres, es un Dios maravilloso. Llegué hace años a una ciudad del estado de Veracruz y me dice una pastora, me dice: siervo, ¿puedes irnos a predicar a una misión pequeña que acabo de abrir? Yo le dije sí. De ahí que prediqué en esa pequeña misión, me dijo la pastora: ahora te voy a llevar a la iglesia donde estoy pastoreando. Y ya fuimos con mi esposa a predicar esa iglesia. Y en esa ciudad tuve la bendición de predicar como en 16 iglesias. Es una bendición llevar esta palabra. No importa el lugar, el pueblo, la ciudad, la sierra, el evangelio se tiene que llevar a todas partes. ¿Cómo se va a arrepentir la gente de sus pecados si no hay quien les predique? Tenemos que trabajar, pueblo de Dios. No hay que conformarnos con ser nosotros, sino que hay almas que están esperando. Hay personas que están esperando una palabra del cielo. Y no tenemos que ser egoístas, porque el egoísmo es pecado. Cuando un hermano no predica, no le habla de Jesús a la gente, es un cristiano egoísta, es un cristiano mudo espiritualmente. Tiene un cierre en la boca, el enemigo le ha puesto un cierre en la boca para que no evangelice. Todos tenemos que llevar esta palabra. El que yo sea un pastor no quiere decir que no voy a evangelizar a la gente, que nada más los hermanos que pastoreo ellos que le hablen a la gente de Dios. No, todos tenemos que hablar de esta palabra. Todos podemos llevar este evangelio. Pastores, miembros de una iglesia, evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas. Y si viene a nosotros algún varón, algún joven alcoholizado con sus ropas sucias, podemos hablarle de Jesús. Y si nos dice: ¿te puedo dar un abrazo, pastor? Claro que sí, porque yo me acuerdo bien cómo anduve apestoso, sucio, descalzo, y me hablaron de Jesús. Hermanos llenos del amor del Señor. Un día en una ciudad anduve predicando por las iglesias con mi esposa y andábamos en un rato libre caminando por una de las calles de esa gran ciudad. Y se nos acercó un señor alcoholizado y me dijo que si le podía hablar de Dios. Le dije que sí. Para mí es lo mismo platicar con alguien alcoholizado, con alguien drogado o alguien que no está drogado ni alcoholizado. Son almas que necesitan una palabra de Dios. Hace años estábamos en un evento masivo, en una campaña. Llegó un siervo de lejos y yo fui a escuchar la palabra de Dios con mi esposa, y de pronto sentí que una mano me tocó el hombro derecho, y cuando oí la voz era un hombre alcoholizado que olía mucho alcohol y olía como que andaba sucio de sus ropas, y me dijo: hermano, ¿sí me puedes invitar unos tacos? Porque traigo hambre. Le contesté: sí, pídelos. ¿Cómo no acordarme de donde Dios me rescató? Todos somos importantes. Yo no sé si ese hombre alcoholizado que olía de sus ropas como si estuvieran sucias, al rato Dios lo libere
y Él se va a acordar de que compartí un alimento con Él. Yo me acuerdo cómo los hermanos me hablaron del Señor y cómo Dios usó al último matrimonio y nunca me discriminaron. Dios nos ama a todos tal y como somos. Él no discrimina a nadie. Todos somos importantes, y aun si llega alguien sucio de sus ropas, drogado y alcoholizado a una iglesia, se le tiene que recibir. Yo así llegué la primera vez, sucio de mi pantalón, descalzo y sin camisa, mugroso, oliendo alcohol, apestoso a tiner. En esa condición llegué, y el Señor hizo el milagro que yo necesitaba en mi alma, en mi corazón. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar. No es tiempo de calentar la silla, de calentar la banca. No es tiempo de estar pasivos. No es tiempo de estar cruzados de brazos. La gente necesita que se le hable de Dios. Y si algún hermano me sale negativo y me dice, es que yo le he hablado 20 veces a un hombre y no se ha convertido. Usted hable las veces que Dios le permita hablarle. El que lo va a liberar se llama Jesús. Hay un coro muy hermoso que dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo del Señor. Los hermanos en el pasado me hablaron de la palabra de Dios, pero el que hizo la liberación a su tiempo es Jesús, y quien da el crecimiento es Jesús. Entonces no te canses, no te aburras de compartir de Jesús. Háblale a todos y no pienses, es que si le hablo a mi vecino se va a enojar y hasta me va a dar unos fajos, me va a golpear con el machete porque qué bravo es mi vecino, qué picudo es mi vecino. Nadie se le puede arrimar porque rápido saca su machete. No. Yo escuché una conferencia de un hermano que es maestro de instituto bíblico, y él relataba en su conferencia, dice, es importante el seminario, pero también que no se nos olviden las rodillas, es decir, la oración, que no se nos olvide el ayunar y el obedecer a Dios. Tenemos que hablarle a la gente de Dios. Y él decía, hay un testimonio de un misionero de una serranía, traía pantalones de manta, de esos cruzados, camisa de manta, sombrero de palma, y él decía, pues como jugando, pero para que agarráramos la situación como era, dice, traía sus guaraches casi un royal, pero traía un morral el misionero, y se encontró con un hombre que andaba súper alcoholizado, y aquel hombre alcoholizado traía un machete en su mano derecha, y el misionero, de un morral que traía colgado, sacó la Biblia que traía consigo y empezó a hablarle de la Biblia, le empezó a hablar del plan de salvación al hombre alcoholizado, y ese hombre alcoholizado le dijo al misionero, si me sigues hablando de tu Dios, te voy a cortar con este machete. Y el misionero no le hizo caso al hombre alcoholizado. Y cuando el hombre alcoholizado, usado por el enemigo, quiso accionar su machete para cortar al misionero, el misionero dijo estas palabras, en el nombre de Jesús, tu mano quede inmóvil en el aire. Y decía el conferencista, ¿qué creen que pasó, hermanos? La mano del hombre alcoholizado quedó como tiesa, inmóvil,
en el aire con el machete. El misionero terminó de hablarle de Jesús, del hombre alcoholizado aceptó a Cristo en su corazón, y de ahí le dijo el varón alcoholizado al misionero: dile a Jesús que baje mi mano. Y dijo el misionero: en el nombre de Jesús, tu mano sea bajada. El hombre que estaba alcoholizado tuvo el encuentro con Cristo y no le tocó ni un cabello de su cabeza al misionero. El poder de Dios es grande. A todos tenemos que hablarles de Jesús. No importa cómo sea tu familiar, tu vecino, la persona. Hay personas que aunque sean así agresivos, a solas lloran, no encontrando un consuelo, pero a veces son agresivos porque tratan de amortiguar lo que sienten en su corazón por el pecado que están viviendo. Tratan de amortiguarlo y tratan de desquitarse con los demás, pero están esperando a que usted les dé una palabra de impacto, a que usted les hable de Dios, a que usted les hable de Jesús, a que usted los ministre. El Señor es poderoso. Él es contigo, mi hermano. Él es contigo, mi hermana. Él es con su pueblo. Es tiempo de cosechar almas para el reino de los cielos. No tenemos que perder ni una oportunidad. Quien se cruce en tu camino, háblale de Jesús. Háblale de Jesús. Porque Dios es grande y Dios es maravilloso. A veces hay personas que empiezan a platicar conmigo en el aspecto de un río, del mar, de algún huracán, de algún temblor, o me hacen preguntas de qué estudié en lo terrenal, cómo fue mi trabajo, y cuando me doy cuenta ya les estoy hablando de este poderoso evangelio. Cuando vengo a darme cuenta, ya estoy metido hablándoles del poder de Dios. Y conforme Dios me guía, si Dios me mueve a decirle, oro por usted, oro por la persona. Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso. Hace años una señora me dijo, tengo un hijo que es muy agresivo, usa drogas y no deja que nadie platique con él. Platiqué con él tantito, se estaba riendo el joven, le hablé de la palabra, oré por él, nunca fue agresivo conmigo, nunca me insultó, nunca me dijo una grosería, platicó bien conmigo. Entonces, Dios es un Dios real. Hay gente que necesita que tú llegues a Él, que llegues a ellos y les hables de esta palabra poderosa. No tenemos que estar dormidos, no tenemos que estar ahí perdiendo el tiempo. Tenemos que usar el tiempo, pueblo de Dios. Debemos de evangelizar, debemos de hablar del Señor a la gente. Hay gente que está llorando, que está sufriendo y que a solas llora y no encuentran cómo enfrentar su situación. Pero para esto está usted. Como pueblo de Dios, tenemos que ser ofertantes, tenemos que compartir esta palabra, que ser ese canal de bendición, que ser esa herramienta, ese instrumento en las manos del Espíritu Santo, ministrando este poderoso evangelio a las personas, a cada ser humano. Necesita el ser humano de Dios, así como hay necesidad de dormir, de comer, de trabajar, de beber agua. También está la necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual, la gente necesita que le hablemos de Dios. Si hablas de Dios, Dios va a obrar poderosamente. Dios ya nos ha salvado a nosotros y tenemos que ganar almas para el reino de Dios. El día que llegues a la presencia de Dios,
que te diga cuántos te ganaste para mi reino. Y si le dices, ninguno, Señor, es que me daba pena hablarle a mi vecino. Es que pues me daba no sé qué, Dios mío, hablarle al vecino de enfrente porque era muy agresivo y no me fuera a dar un golpe y por eso no le hablé. No, es Dios el que va a usar tu vida. Es Dios el que te va a respaldar. Es Dios el que te va a usar con su Espíritu Santo. No le vas a hablar de tu palabra, le vas a hablar de las palabras de nuestro Padre Celestial. Y Él es el que se va a encargar de impactar, de tocar, de ministrar, de obrar en el corazón de tu familia, de tu vecino, de las personas. Hablemos de Cristo, llevemos esta palabra, compartamos la fe con nuestro semejante. Hablemos de su evangelio que da paz, de que da tranquilidad, su evangelio que nos libera, que nos cambia, que nos transforma, su evangelio que nos fortalece cuando estamos pasando momentos de enfermedades. Dios es un Dios poderoso y Él quiere usarte, mi hermano, mi hermana. Si evangelizáramos más gente sería convertida. Pero a veces hay algunos en el pueblo de Dios que dicen, no, ya le hablé mucho a esa persona y no quiere nada con Dios. Y me dice, al rato voy al culto contigo y no viene al culto. No, tú síguelo invitando, tú síguele hablando de la palabra del Señor. Dios es el que va a obrar en él, en ella. Y cuando te des cuenta ya va a estar en la iglesia batiendo las manos, danzando, brincando, adorando al Señor, buscando el rostro de papá Dios. Pero tú tienes que seguir persistiendo. Si en lo terrenal un árbol frondoso no es cortado de un solo hachazo, si no hay una motosierra, se le dan varios hachazos hasta que por fin el árbol cae al suelo. Y a veces, aunque no somos árboles, nos parecemos a los árboles, las personas, de varios hachazos, de varios martillazos, de varios consejos, de varios pregones de la Biblia, hasta que por fin uno cae redondito a los pies del Señor. Y cuando uno se da cuenta, está diciendo a Jesús, perdona mis pecados, cambia mi vida. Pero ¿cómo va a venir la gente a Jesús? Tenemos que hablar, tenemos que invitar, tenemos que animar, tenemos que pregonar esta palabra, este poderoso evangelio a la gente, para que la gente venga a Jesús. Tenemos que darle esta noticia, que no todo está perdido, que hay una salida, hay una respuesta, hay una solución para toda persona, que Dios puede ayudarle, que Dios puede perdonarle todos sus pecados, que Él puede liberar su alma, su ser. Pero tenemos que esforzarnos por llevar esta semilla, por llevar esta palabra, por predicar este evangelio, amados hermanos. Voy a hacer una oración en este momento. Bendito Dios, ministra a tu pueblo, y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que llevemos esta palabra a toda persona, a todo prójimo, a los vecinos, a nuestra propia familia, y que así como evangelizamos, también pidamos por la salvación de todo México, de las naciones. Obra milagros en México, obra milagros en las naciones. Papá Dios, ministra transformación en las naciones, en México, en cada área del planeta. Obra transformación. Dios a tu pueblo, los que son miembros de una iglesia, los evangelistas, misioneros, pastores, maestros de tu palabra, salmistas, apóstoles, profetas, que todos hablemos de tu palabra, de tu poderoso evangelio. Y si hay enfermos, Señor, en el auditorio, te pido un milagro a favor de cada enfermo. Cual sean las enfermedades, las dolencias, las infecciones, sean cortadas, anuladas y canceladas por el poder de tus llagas. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tú eres grande, mi Dios. Amén y amén. Vamos a dejarles con un tema a cargo de Jesús Adrián, titulado Envíame a mí. Envíame a mí. Se despide de ustedes su hermano y su amigo, el pastor y evangelista Francisco Chabelas.
Dios les bendiga, bendiciones y hasta la próxima. Levanta tus manos al cielo. En señal de que quieres que luce tus manos. Y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.